Sobre el tema de la belleza ya he hablado como 3 o 4 veces en el canal, pero nunca me había tomado el tiempo de organizar cuáles podían ser las razones por las cuales la cirugía estética se puso tan de moda en Corea del Sur. Y claro, es obvio que no hay una respuesta correcta y querer elegir a un solo culpable sería sobresimplificar el tema. En fin, que no le voy a seguir dando vueltas a esto. Una de las razones por las que estoy haciendo este video es porque una de las respuestas más comunes a este tema suele ser la sencilla razón de que es que los coreanos son superficiales. Y ya está, contra un argumento tan simplista y directo es muy difícil discutir. Así que en lugar de enfrentarme a él, decidí tomármelo en serio y trabajar sobre él. Y este video es el resultado de ello. Solo 3 de cada 10 mujeres coreanas se siente satisfecha con su físico. Este es uno de los tantos datos estadísticos de una de las tantas encuestas sobre este tema en Corea. Una situación bastante curiosa, puesto que es una cifra considerablemente baja. Sin ir muy lejos, la media europea parece estar en eso de 7 de cada 10 mujeres, lo que indica que al menos en Europa más de la mitad de las mujeres se siente satisfecha con su nivel de belleza. Pero claro, hablar de belleza siempre es un tema incómodo porque la belleza supuestamente es algo que es subjetivo, pero si escarbamos un poquito más en profundidad, podríamos descubrir que la belleza responde al menos a 2 factores: el psicológico, que es la forma en la que tú te percibes, y el sociológico, que es la forma en la que los demás te perciben a ti. En psicología existe una patología conocida como TDC, trastorno dismórfico corporal, una situación donde el afectado imagina que su apariencia es defectuosa. Lo que él ve en el espejo no se corresponde a lo que desea, y se dice que este es un trastorno que sufre la mayor parte de personas que va constantemente a hacerse cirugías estéticas. Por su parte, desde la sociología se presume que hay una mayor incidencia de este trastorno en la población debido a la alta exposición a los medios de comunicación modernos. Medios de comunicación donde la apariencia es un valor clave para destacar, y como la belleza se asocia al éxito, se convierten en modelos a seguir. Tú te quieres ver como ellos. Entonces, echarle la culpa a los medios de comunicación, a los modelos, a los influencers y a los actores de televisión, pues sería lo más sencillo. Ya te he dado un par de razones científicas. De hecho, desde el año 2010, la edad media de personas que van a hacerse cirugías estéticas en Corea del Sur ha comenzado a disminuir, casualmente coincidiendo con el boom de las redes sociales. Es que es evidente, hasta los datos lo confirman. La culpa es de las redes sociales. O quizá no. Dejemos de hablar un momento de los jóvenes y vamos a hablar de las abuelas. Desde hace unos años ocurre un fenómeno bastante curioso, y es que las abuelas de 60 años ya no lucen de 60 años, lucen como de 40. Al menos quienes tienen los medios para conservarse. Imagina que tú eres una señora de 60 años y luces de 60 años, pero a tu alrededor tus contemporáneas lucen más jóvenes que tú. ¿Cómo te sentirías? No es extraño pensar que esta presión por compararte terminará llevando a estas señoras a una cirugía estética, más en una Corea que sabemos que es muy sensible al tema estético y donde, por cierto, cada vez hay menos jóvenes. Entonces, sabiendo esto, nos podemos ir a los datos para descubrir cuánta gente mayor está loca por hacerse cirugías estéticas. Pero cuando queremos investigar esto, lo que podemos ver es mucho más interesante aún. Al menos en prensa, nadie parece ponerse de acuerdo. Te invito a que hagas un ejercicio. Ve al buscador de tu preferencia, a la sección de noticias, y busca cuál es el índice de coreanos que se somete a cirugías plásticas. 70 de cada 1000, 29 de cada 1000, 8 de cada 1000. Nadie parece ponerse de acuerdo, y me vas a disculpar, pero entre 70 de cada 1000 y 8 de cada 1000 hay una diferencia muy importante. Pero si hay algo en la que no importa cuál es el medio de comunicación, todos están de acuerdo. Corea es uno de los países más importantes en cuanto a cirugías plásticas y de los más populares. Pero populares
¿para quién? Pues para los extranjeros. Las famosas clínicas de Gangnam han evolucionado a un modelo de negocio que parece hacerlas depender más de los extranjeros que van a Corea a operarse que del consumo local. Pero tampoco pretendo engañarte, la demanda interna de coreanos por cirugías estéticas también es importante. Pero a todo esto creo que aún me falta algo. Hay un dato que todavía no estamos considerando en toda esta historia. Así que déjame hablarte un momento. Del año 1997. La crisis financiera del FMI del año 97 hizo desaparecer una gran cantidad de empleos y produjo a su vez una disponibilidad mayor de gente capacitada para algunos puestos de trabajo. Imagina la situación, tienes un puesto de trabajo y al menos 5 candidatos perfectos, tanto en actitud como en aptitud. Son un 10 de 10. ¿A cuál eliges? ¿Qué criterio utilizas para elegirlos? Se dice que este fue el germen de la apariencia como una ventaja competitiva en el mundo laboral en Corea del Sur. Fue el momento en el que la belleza, lo estético, pasó a ser una parte importante también de tu currículum. Y si tú no eres bello de forma natural, pues es normal que acudas a las cirugías como una forma de hacerte más competitivo laboralmente. La industria estética tenía ahora una narrativa muy persuasiva porque estaba atendiendo a una necesidad a la par de que ayudaba también a la recuperación económica. ¿Cómo vas a estar en contra de la recuperación económica? Esto se convirtió en una bola de nieve porque las clínicas que ahora operan más ganan más experiencia y esa experiencia se convierte en mejor tecnología que hace que los procedimientos sean aún más exitosos, más fáciles, con menos riesgos y esto hace que la gente se anime más a practicar este tipo de cirugías. Tanto fue el crecimiento de este sector industrial que terminó popularizándose a un nivel tal que se comenzó a hablar en el mundo de la locura de las cirugías estéticas en Corea del Sur. Pero ¿realmente es tan masivo? Pues depende del sector. Si miras K-drama, si ves a los actores o eres fan del K-pop, pues evidentemente sí. En estos sectores las cirugías son la regla. De hecho, hay indicadores que señalan que al menos una de cada 4 coreanas menores a 30 años tiene al menos una cirugía estética. Pero es que el propio tema de la cirugía estética ya abre otro planteamiento. Pues hay quienes argumentan que la cirugía estética y el procedimiento estético deberían contabilizarse como clases aparte y no contabilizarse como lo mismo. Es decir, hay gente que piensa que mezclar cirugía estética como lo puede ser una rinoplastia, una liposucción o un aumento de los senos no debería contabilizarse igual que los procedimientos estéticos como lo puede ser algo rutinario como la inyección de Botox para quitarte arrugas. Pero este sería un tema que abriría otro debate, así que vamos a tener que seguir indagando.